transmisión de hoy. Les saluda Baruch Sandoval, transmitiendo hoy lunes 15 de junio, transmitiendo desde mis plataformas aquí en Facebook Live, donde me encuentran como Baruch Sandoval Oficial, de este lado para Instagram, donde me encuentran como @baruchator, y de este lado para mis amigos de YouTube, donde me encuentran como Baruch Sandoval Conferencista. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar la semana con toda la actitud, con toda la energía y con toda la disponibilidad para aprender y para ser mejor y para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Seguimos viendo la parte 2 de Un chapuzón a la cabeza del genio renacentista Leonardo da Vinci. Por eso le puse esta cápsula, La sabiduría de Da Vinci, parte 2. La parte 1 la di el viernes pasado y ya la pueden encontrar aquí en mis plataformas, en todas las plataformas. Y está en dos formatos, en el formato de 11-12 minutos y en el formato pequeño de 2 minutitos. Gracias. Base y plataforma. Dice: Leonardo da Vinci es reconocido por ser polifacético. También se le conoce como polímata. Dice: su polifacética inteligencia lo lleva desde haber sido un gran matemático, anatomista, ingeniero, científico, pintor, escultor y un gran etcétera. Nada más en el asunto de la anatomía, a mí de verdad me impresionan sus dibujos, sus bocetos de la anatomía. Vean este estudio del cuerpo, del cráneo, de los músculos, del músculo esquelético, la densidad muscular, la conexión entre huesos, cartílagos. Con qué detalle lo alcanzó él a describir hace 500 años. Hace 500 años, imagínate tú eso, ¿no? ¿Cómo supo esto este fulano? ¿Cómo supo esto? Y hoy lo sabemos a través de radiografías y del estudio de la ciencia y de los avances en la ciencia médica. Pero él lo sabía y vean cómo lo bocetaba casi a la perfección. Punto número 1, fíjate, una de sus frases más famosas. Dice: así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Y Jim Rohn, otro gran conferencista, les dijo estaba en una convención con médicos y neurofisiólogos y toda esa onda, y les dice: permítanme decirles una de las cosas que más daña a nuestro cerebro: la falta de actividad. La falta de actividad confunde al cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está hecho para trabajar todo el tiempo. El cerebro está creado para trabajar todo el tiempo. Si tú no lo pones a trabajar, el cerebro se confunde porque no está hecho para otra cosa más que para trabajar todo el tiempo. Entonces, aunque envejezcas, siempre puedes hacer cosas nuevas. Siempre mantente haciendo cosas nuevas. Punto número 2. Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Pregúntate, ¿cada cuándo tienes que gritar para imponer tu ley? Gritar. Y mira, hay quienes hablamos gritando, ¿no? Hay quienes hablamos gritando, pero también podemos gritar. O sea, nuestro nivel es alto, pero todavía podemos llegar más alto. Pero él dice: quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz. Entonces pregúntate, ¿cada cuándo tienes que gritar? Para hacer saber tu voz, para hacer conocer tu voz, para dar a entender lo que tienes que dar a entender. Y él dice: no necesitas. Quien de verdad sabe de qué habla no necesita levantar la voz. Y ya te está hablando, fíjate, él te está hablando de un control emocional, de decir: no te exaltes, no grites, no pierdas el control, mantente mesurado. Este asunto de la mesura en las emociones, amigos, vamos a tener que hablar otra vez del tema de las emociones, porque me han escrito y me dicen: oye, Baruch, no me queda muy claro cómo es este manejo de las emociones. Bueno, vamos a hablar otras capsulitas la próxima semana. Ya no me dio chance la próxima semana otras capsulitas del control de las emociones. No la anulación, importante, no es la anulación de las emociones. Todas las emociones son importantes, son increíbles, son divinas, hay que vivirlas, para eso estamos aquí. Pero el chiste es tener control y tener mesura sobre esas emociones. Ya hablaremos de ello más a detalle. Punto número 3. Los hombres geniales empiezan grandes obras, pero los hombres trabajadores las terminan.
Y qué curioso que él haya dicho eso, porque se sabe que Leonardo da Vinci hizo grandes obras, pero la mayor parte de su obra quedó inconclusa. La mayor parte, hizo tantas cosas que no alcanzó a terminar, y por eso hay muchos bocetos, muchos estudios, muchos pequeños dibujos o grandes dibujos, ¿no? Donde él apenas proyectaba, prospectaba, bocetaba y que no alcanzó a terminar. Qué curioso que él te diga, los hombres geniales empiezan grandes obras, pero los hombres trabajadores las terminan. Y curiosamente se ha dicho que muchas de las grandes obras de Leonardo da Vinci no las terminó él. No las terminó él. Como todo gran maestro, tenía un séquito, ¿no? Tenía a sus alumnos, tenía a sus aprendices, ¿no? Y bueno, ya después hablaremos de uno de sus más grandes aprendices, ahí se las voy a dejar de tarea. ¿Quién fue el gran aprendiz de Leonardo? Se las voy a dejar de tarea, ¿no? Entonces, él tenía a sus aprendices, y entonces en sus aprendices delegaba, fíjate, también el liderazgo, delegaba la terminación de ciertas obras, porque muchas de las obras que hizo Leonardo eran para la corona, ¿eh? Eran para la corona y pagadas por el rey, y autorretratos y no sé qué. Entonces no las alcanzaba a terminar él, pero las terminaba uno de sus alumnos. Entonces es curioso que diga, los hombres geniales empiezan grandes obras, casi como refiriéndose a él, pero los trabajadores, como mis alumnos, las terminan. Fíjate este cuarto punto, sobre todo en momentos de pandemia, y sobre todo en momentos de que si semáforo rojo, que si mejor vino, que si mejor naranja, que si mejor le quitamos, que si mejor le ponemos. Fíjate lo que dice él, ¿eh? Lo que dice él. La cegadora ignorancia nos confunde. La cegadora ignorancia nos confunde. Y para no ser miserables mortales, tenemos que abrir los ojos. ¡Págatelas! ¡Págatelas! Fíjate, la cegadora ignorancia nos confunde. Y para no ser miserables mortales, tenemos que abrir los ojos. Abre los ojos. Y él decía, ¿cómo abrir los ojos? Bueno, investigando, leyendo, experimentando. Él, mucho de lo que habla de su obra es experiméntalo, hazlo, equivócate. Él no estaba peleado con equivocarte. El psicólogo Carlos Eduardo Muñoz. Y dice, también se dice que hubieron grandes obras que no terminó porque supo que no era el momento de la humanidad para algunos inventos. Otros los ocultó para que no fueran usados para la guerra. ¡Pácatelas! ¡Qué joya lo que nos acabas de escribir, mi querido Eduardo Muñoz! Gracias por tu participación. Quinto punto y último. Nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias, porque la sabiduría es hija de la experiencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de Michael Jordan? Y decíamos que Michael Jordan no tenía miedo a fallar, no tenía miedo a equivocarse, ¿no? Y si uno puede fallar, pero cuando uno fracasa es cuando uno se da por vencido. Entonces puedes fallar. Y si lo intentas, es obvio que vas a fallar. Abraza el hecho de que falles, abrázalo. Y él también lo dice, Leonardo da Vinci dice, nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias, porque la sabiduría es hija de la experiencia. ¿Cómo puedes volverte un hombre sabio? Muy fácil, hay que cajetearla 1,000,000 de veces en la vida. ¿Cómo ves? ¿Quién le entra? Y siempre les digo, le hago la broma. ¿Quién? Levanten la mano y mándenme like. Todos los que la han cajeteado en la vida, levanten la mano. Los que la han cajeteado, doble, levanten la mano doble y digan, aquí andamos, aquí andamos. ¿Te das cuenta la sabiduría de Da Vinci? Dice, te vas a equivocar. Es lógico que si lo intentas te vas a equivocar. Pero abraza los errores, abrázalos. Abrázalos porque ellos te van a dar experiencia. Pero fíjate lo que dice Leonardo da Vinci. La sabiduría es hija de la experiencia. Entonces, claro que la vamos a cajetear. ¿Cómo vamos a ser muy sabios? Pues habiéndola cajeteado muchas veces para que más o menos puedas dar un consejo sabio. Hay que haberlo hecho y hay que haberlo regado. Gracias por estar aquí. Ya vamos a dar el resumen de la parte 2 de la sabiduría de Da Vinci. Punto número 1. Bueno, no punto número 1. Base y plataforma. Leonardo da Vinci es reconocido por su polifacética inteligencia. Gran matemático, anatomista, ingeniero, científico, pintor y escultor, por mencionar algunas. Y decía yo que sus bocetos son de una genialidad, son de un detalle impactante. ¿Cómo sabía esto hace 500 años, hace siglos? ¿Cómo sabía cómo estaba estructurado el músculo esquelético? ¿Cómo sabía?
¿Cómo sabía? ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, pues obviamente hacía ahí estudios y hacía, ¿no? Hacía toda una investigación, hacía experimentos, ¿no? Sabe Dios hasta dónde llegó con sus experimentos, pero bueno, qué gran detalle rescata, ¿no? Punto número 1. Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Insisto, tu cerebro está hecho para trabajar todo el tiempo. Tu cerebro está hecho para trabajar todo el tiempo. Entonces cometes un grave error. Cometes un grave error si no lo utilizas, si no lo esfuerzas, si no haces que le esté echando ganas tu cerebro aprendiendo cosas nuevas y haciendo cosas nuevas. Mantente innovando, mantente creando, porque una de las cosas que más daña a nuestro cerebro es la falta de actividad. Y ojo con las personas que ya se van a jubilar o que ya se jubilaron. Ojo con esto, La falta de actividad confunde al cerebro. Punto número 2. Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. La mesura, el manejo de las emociones, y ya hablaremos del manejo de las emociones la próxima semana. Punto número 3. Los hombres geniales empiezan grandes obras, pero los hombres trabajadores las terminan. Y hay que ver hasta qué punto se refería con esta frase como hombre genial a él mismo y como hombres trabajadores a todos sus alumnos, que se dice que muchos de sus alumnos fueron los que terminaron sus grandes obras. Punto número 4, hablando de pandemia, hablando de semáforo, que si rojo, que si naranja, que si tantos muertos, que si pruebas sí, que si pruebas no. Fíjate lo que dice. La cegadora ignorancia nos confunde. Para no ser miserables mortales, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que experimentar, tenemos que buscar la información. Ojo, te la dejo de tarea. Quinto punto y último. Nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias, porque la sabiduría es hija de la experiencia. ¿Quieres volverte un sabio? Hay que cajetearla muchas veces en la vida. Gracias por haber estado conmigo. Mañana vamos a hablar de la importancia de la actitud. ¿Por qué la actitud multiplica y por qué la actitud determina tu altitud? No se la vayan a perder mañana. Y el miércoles vamos a hablar del Mercurio retrógrado. Oye, Baruch, ya nada más te falta dar horóscopos. No vamos a llegar a eso, Pero es importante hablar del Mercurio retrógrado porque es algo que cada vez está más ahí, pero como que nadie te lo alcanza a explicar bien. Entonces nos vamos a dar unos minutitos para explicar qué es y cómo nos afecta el Mercurio retrógrado. Gracias por haber estado conmigo. Los espero mañana, ya saben, 8:45 de la mañana a 9 de la mañana aquí en mis redes. En Facebook me encuentran como Baruch Sandoval oficial, de este lado en Instagram como @baruchator, y de este lado para mis amigos de YouTube, donde están todas mis cápsulas, donde me pueden encontrar como Baruch Sandoval Conferencista. Gracias por haber estado conmigo. Vamos a echarle todas las ganas esta semana, toda la actitud. Ya saben, siempre mantengan una actitud mental positiva, porque la actitud mental positiva es el camino al éxito. Gracias, amigos.